Lección número 11. Santificación declarada. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Una vez más, imploramos el perdón de nuestros pecados. Y Padre, en la lectura de hoy, nos ayude para poder creer de acuerdo a lo que su palabra dice. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, santificación declarada. ¿Qué significa santificar? Génesis capítulo 2, versículo 3 dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué significa santificar? Bueno, apartar, uso exclusivo. En este caso, Dios está santificando al día de reposo, santificando un periodo de tiempo en la semana. Está apartando ese tiempo para uso exclusivo de Dios. Punto número 1, Dios santifica el tiempo. Quiero invitarlo a pensar en ese primer sábado que estamos leyendo ahí. Dios lo bendice y lo santifica. En una calificación del 1 al 10, donde 1 es poca o nada santificación y 10 es lo máximo en santificación, es santo 100%. Okay. En esta calificación de 1 a 10, ¿qué calificación le da al primer sábado, a este sábado que Dios hizo en la creación? Del 1 al 10, en santidad. Seguramente está pensando 10. No podía ser más santo, ni menos santo. ¿Okay? 100% santo. Muy bien. Ahora quiero que piense en el tiempo que ha transcurrido y cómo los hombres han tratado este sábado. En algunas ocasiones el pueblo de Israel se fue a la idolatría, que en este sábado no adoraban a Dios, adoraban a sus ídolos. Y es muy probable que en algún momento practicaron esto de sacrificios humanos. Han pasado 6,000 años, desde el primer sábado hasta la fecha. Le vuelvo a preguntar, después de ya analizar cómo el hombre ha tratado al sábado, y han pasado 6,000 años, que de paso la humanidad va en decadencia, le pregunto, del 1 al 10, ¿qué calificación le daría a este sábado? Por ejemplo, el sábado que viene, o el sábado que acaba de pasar. ¿Qué calificación le da del 1 al 10? ¿Será que es una calificación de 8? El primer sábado tenía 10, ahora tiene 8, o 7, o 5. O puede ser que aumentó su santidad. El primer sábado era 10, ahora ya es 12, 15 en santidad, subió. ¿Qué le parece pensar de esa forma? O lo normal, lo bíblico. Cuando Dios santificó al primer sábado, lo santificó en su totalidad, un 10, y después de 6,000 años, el sábado que acaba de pasar, tiene el mismo puntaje en santificación. No ha crecido ni ha disminuido, sigue siendo santo 100%. ¿Qué le parece? ¿Verdad que así es? Cuando Dios santifica algo, no crece en santidad, ni disminuye en santidad. Cuando Dios lo declara, de hecho ahí dice, bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. ¿Quién es el que puede santificar? Dios. Cuando Dios hace esta declaración de santificación, es un estado, es santo. Y vamos a ver otros ejemplos. ¿Qué hace la santificación? Éxodo 31:13.
Dice, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. ¿Qué hace la santificación? Bueno, es una señal entre usted y Dios. ¿Sí? Bien, nos define como pueblo. ¿Quién es su Dios? Bueno, va a ser de acuerdo a lo que usted actúe, de acuerdo a los principios que usted viva. ¿Cuál es el papel de la santificación en el santuario? Éxodo capítulo 30, versículo 10, versículo 11 y versículo 13. Dice, ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. ¿Cuál es el papel de la santificación? Bueno, apartar para uso exclusivo. Aquí tenemos objetos, utensilios que Dios está santificando. Una vez más, Dios los está santificando. Anteriormente vimos que Dios santificó el tiempo, que es el sábado. Ahora estamos viendo que Dios santifica utensilios, objetos, y también santifica a personas, en este caso a Aarón, el sacerdote. 3 cosas que hasta ahora hemos visto que Dios santifica. Y recuerden, no es que estos objetos crezcan en santificación, o las personas, o el tiempo no crece. Es un estado, es una declaración que Dios da y es perfecta. Dios te santifica. Puedes crecer en esto del carácter. Si hoy te santifica Dios, pero mi carácter no es igual al de Jesús, bueno, entonces esta santificación me va a ayudar para que pueda reflejar el carácter de Jesús. ¿Sí? Pero no es que la santificación crezca, si no estaríamos cayendo en el ejemplo de hace rato. El primer sábado es santo, pero después de 6,000 años, bueno, la santificación creció. Y recordemos que eso no es posible. La santificación del sábado no puede crecer con el tiempo ni disminuir. Asimismo con los objetos, asimismo con la santificación en los humanos. Entonces, ¿en qué va a crecer el cristiano? ¿En santidad? No. ¿En qué va a crecer? En el carácter. Mi carácter no refleja el carácter de Jesús. Bueno, en eso tengo que crecer. Esto nos lleva a vivir en santidad, en lo que Dios ya nos ha dicho. ¿Cómo nos santifica Dios? A los humanos. ¿Cómo? En 1 Corintios capítulo 6, versículo 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Padre. Ya vimos qué significa justificación, ya vimos qué es la santificación, y este texto nos dice que esa es la forma, ese es el proceso por el cual Dios nos santifica. ¿Sí? No solo nos justifica, no solo nos borra el pecado, no solo nos quita esa maldición del pecado que es la muerte, sino que también nos justifica, nos santifica. Ahí dice. Y si leemos de acuerdo a como Pablo está escribiendo aquí, dice, punto número 1, lavados. Punto número 2, santificados. Punto número 3, justificados.
Pareciera ser que esto se da en un solo acto. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, aquí tenemos lavados, santificados y justificados siendo una sola cosa o un acto en sí. Bien, de esa forma Dios nos santifica. En otras palabras, cuando confesamos nuestros pecados. ¿Qué dice Dios sobre aquellos que son perdonados? Hechos capítulo 26, versículo 18. Para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Bien, cuando Dios perdona los pecados, aquí está el proceso, aquí está lo que realmente pasa y que nosotros como humanos no miramos. Pasamos de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Todo esto a través de la fe. Eso es lo real, hermanos. Eso es lo bíblico. Aunque no lo podamos ver, eso es lo que realmente está pasando ahora. Necesitamos fe. Eso sí es más probable. Bien, acabamos de ver santificación declarada. Hemos visto que cuando confesamos nuestros pecados, cuando bajamos a las aguas bautismales, prácticamente somos lavados, justificados y santificados. Esa es la nueva vida que se espera que tengas. Vivir en santificación, vivir en justificación. ¿Por qué regresar a las obras del viejo hombre? No hay necesidad, no hay justificación alguna. De acuerdo a lo que vimos hoy, si Dios nos ha declarado santos, si usted ha sido bautizado, entonces usted ya es santificado. Ya es apartado para un uso exclusivo para Dios. ¿Cuál es ese uso? Bueno, que usted no haga su voluntad, sino haga la voluntad del Padre. Quiera Dios, ¿verdad? Si usted ya ha sido bautizado, ya ha sido santificado, usted pueda vivir en santificación. Dios nos bendiga.